la creación. Durante todo un trimestre, la Iglesia Adventista del Séptimo Día estará estudiando el libro del Génesis. Y en esta primera parte, sobre la creación, nosotros vamos a considerar el papel diseñado por Dios para Adán y Eva. Vivimos en un mundo que está trastornando el orden de la creación divina. Jesús y los apóstoles advirtieron que eso iba a ocurrir en el tiempo del fin, antes de la venida del Señor. La sociedad del mundo se degradaría a la condición prediluviana. Y es lamentable que, tal como pasaba con el antiguo Israel, muchos cristianos se dejen arrastrar por esa corriente corrupta que se propaga por todo el mundo y que llevará a Dios a destruirlo, tal como lo hizo en la catástrofe universal más grande que nos precedió. Entre los cristianos, incluyendo a un buen número creciente de adventistas, vemos los intentos de ajustar el mensaje de la Biblia a la corriente social corrupta moderna que altera el orden de la creación divina. Se los llama igualitarios, porque buscan por todos los medios interpretar la Biblia a la luz de la corriente social del siglo XXI, en lugar de dejar a la Biblia interpretarse a sí misma. No es la moral corrupta del mundo la que debe juzgar a la Biblia, sino la Biblia a la degradación moral actual. Y aunque en algunos niveles de la discusión los cambios en lo que Dios determinó originalmente para la pareja humana no parezcan tan grandes, tales cambios menores los usa el diablo para introducirse más fácilmente en medio de la iglesia para terminar corrompiéndola de adentro. La parte más sutil y engañosa en la discusión que introducen en la iglesia los igualitarios tienen como trasfondo el feminismo y el machismo. Los dos son extremos que hay que evitar. Y siendo que el tema es muy abarcante, aquí resaltaremos varios aspectos definidos en el relato de la creación que definen cuál es el papel que Dios se propuso para el hombre y la mujer cuando los creó. El autor del folleto de la escuela sabática que estudia el libro del Génesis en el segundo trimestre del año 2022 es Jacques Ducan. Le pidieron a él que lo escriba porque antes de eso estuvo disertando en la Universidad de Andrews sobre el tema y escribió el primer nuevo comentario de la serie que están preparando algunos teólogos adventistas, por lo que esa serie presume ser adventista. Afortunadamente, en el folleto de la escuela sabática sobre el Génesis, no le permitieron incluir sus teorías desafortunadas sobre las dimensiones del relato de la creación que escribió en ese primer comentario sobre el Génesis. Cuando ese volumen sobre el Génesis salió a la luz en 2016, yo escribí una crítica de varias páginas sobre sus posturas en tópicos tan sensibles para la fe cristiana. Pueden encontrarla en castellano y en inglés en mi página de internet, en la sección Artículos, AdventistDistinctiveMessages.com. Aquí responderemos en forma breve a algunas de esas afirmaciones desafortunadas de Ducan por no ajustarse al testimonio bíblico ni al del espíritu de profecía. Comencemos considerando la costilla de Adán. Ducan nos dice que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán, no de su cabeza. Por lo tanto, concluye que nada en el relato bíblico sugeriría que Adán fuese cabeza de la mujer. Según él, eso iba a ocurrir después de la caída. Francamente, la lógica se me escapa. Esta es una expresión francesa. Al tratar de entender la deducción de mi amigo judío francés.
Estoy de acuerdo en que Eva fue tomada del lado de Adán para ser su igual en la naturaleza humana, no para ser oprimida por la cabeza. Pero el hecho de que Eva fue tomada de la costilla, no de la cabeza de Adán, podría implicar más bien que la costilla continuaría dependiendo de la cabeza original o liderazgo de Adán. De hecho, con su cabeza Adán razonó luego que Eva era su propiedad por haberla extraído Dios de su cuerpo, Génesis 2:23, lo que Dios confirmó al declarar que serían una sola carne, versículo 24. Siendo que Adán no iba a oprimir su propia costilla bajo su cabeza, tampoco iba a oprimir su costilla extraída con la que Dios formó a Eva. Ese principio de pertenencia se mantiene todavía en muchos idiomas al llamarse a la mujer María de Pérez, por ejemplo, y no viceversa. Tal principio de pertenencia está siendo alterado hoy como todo orden de la creación divina, ya que a menudo las mujeres prefieren no adoptar el apellido de su marido. Esto ocurre en el contexto de una sociedad corrupta y rebelde como la que conocemos hoy. Y es curioso que Duncan no pueda esquivar el hecho de que Dios dijese, antes de la caída, que el hombre debía dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer, Génesis 2:24, y no viceversa. Y es que la tradición judía es unánime al destacar la primacía del hombre sobre la mujer en este pasaje, algo que nuestro amigo Jacques Duncan atribuye a una mentalidad patriarcal posterior. Pero nos preguntamos, ¿no tenía acaso Moisés una mentalidad patriarcal cuando contó la historia de la creación? ¿Por qué Duncan prefiere leer lo que Moisés escribió bajo un modelo social diferente desarrollado en los siglos XX y XXI? Estamos de acuerdo en que debemos superar tanto el machismo abusivo que lleva al patriarcado a excesos no aprobados por Dios, como el feminismo que se subleva contra un patriarcado que, de estar impregnado por el amor de Dios, cumpliría con el designio divino original. En consecuencia, el patriarcado en sí no es un problema. La declaración divina que establece que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer, Dios la promulgó antes de la caída, como un designio divino, como un diseño, como un orden de preeminencia masculina que debía perpetuarse para siempre en la nueva creación. Llama la atención también que nuestro amigo no incluya en este contexto que ese orden dignificado del hombre sobre la mujer antes de la caída aparece varias veces en el relato de la creación. Justamente en el versículo anterior, Adán dice que Eva es hueso de sus huesos y carne de su carne, y no que Adán es carne y hueso de Eva. También dice el texto que Eva fue hecha su ayuda idónea como su complemento, y no que Adán hubiese sido hecho como complemento de la mujer que vino después y de su costilla. De nuevo, en el capítulo 3 del Génesis, el Señor vino a la pareja y llamó primero a Adán, porque a él se le había confiado la mujer. No llamó a Eva, sino a Adán, Génesis 3:9. Porque Adán era el líder, la cabeza de su hogar. Luego de observar los animales del huerto, Adán pudo ver que todos formaban parejas con el macho siendo más fuerte que las hembras. Pero él estaba solo y necesitaba una compañera de su propia naturaleza. De allí la importancia que pondrá después el apóstol Pablo en el hecho de que Adán fue primero como prueba de autoridad del hombre sobre la mujer que vino después, ya antes de la caída. Lo encontramos en varios pasajes, uno de ellos es 1 Corintios 11, versículos 8 al 10.
Y aunque Duncan niegue enfáticamente toda noción de cabeza de Adán antes de la caída, debemos recordar que la palabra Rosh en hebreo significa no solo cabeza, sino también primero. Éxodo 12:1, primer libro de Crónicas 12, versículos 9 al 10, Ezequiel 41, etc. Es de notar en este contexto que la Biblia usa muchas veces la expresión cabeza de sus padres para referirse a los primogénitos, a los que nacieron primero de las familias, de los clanes y de las tribus, Éxodo 6, versículos 15, 25, etc. Y también es notable que a menudo se traduce el término cabeza por jefe, líder, etc. Por tal razón, esta palabra no se la emplea nunca para referirse a una mujer, sino solo para los padres, príncipes, reyes de Israel y aún referida a Dios mismo. Desde hace varias décadas se ve cada vez más a los eruditos de Andrews y de otros centros de teología adventistas mostrando apatía hacia los escritos de Elena de White. En su lugar se ponen a elaborar teorías sobre la inspiración que no se ajustan a los principios de interpretación de sus escritos ni de la Biblia. En lo que respecta a este tema que estamos considerando, Elena de White es clara. El hogar es una institución de Dios. Dios designó que el padre actúe como sacerdote de su propia casa, escribió ella, y debe estar a la cabeza de su familia. Él es la cabeza de la familia y sacerdote de su hogar. Preguntémonos, ¿cuándo instituyó Dios el hogar? ¿Después de la caída? No, en el Edén, antes de la caída. Cambia la posición del hombre como cabeza y sacerdote de su hogar después de la redención efectuada por Cristo hace 2000 años atrás. No, de ninguna manera. El esposo es cabeza de su esposa, dice Efesios 5:22. ¿Cuándo dijo eso el apóstol Pablo? Varias décadas después de la redención efectuada por Cristo en la cruz. ¿Está vigente ese principio todavía hoy en las postrimerías del mundo? Sí, por supuesto. Leamos estas citas. El marido es la cabeza de la familia, y todo curso que pueda emprender la esposa para disminuir su influencia y rebajarlo de su posición responsable y dignificada que Dios determinó que ocupase, desagrada a Dios. Otra cita. Nosotras las mujeres, escribió Elena de White, debemos recordar que Dios nos ha puesto en sujeción al esposo. Él es la cabeza. Y nuestro juicio y puntos de vista y razonamientos deben concordar con el suyo si es posible. Si no, la preferencia en la palabra de Dios le es dada al marido en lo que no es asunto de conciencia. Debemos ceder a la cabeza. Veamos ahora otro punto que tiene que ver con el término ayuda idónea. Duncan cree también, como los teólogos de Andrews, que la expresión ayuda idónea en referencia a la mujer no implica complemento en un contexto de sumisión en rango o función. Para ello cita varios pasajes que dicen que Dios es nuestro ayudador. Pero es aquí donde diferimos de nuevo porque trae a colación el uso del término en otros lados para contradecir el contexto inmediato. Adán estaba solo y Dios le dio una compañera, un complemento para su labor. Eso no lo dice Dios de Eva. Y esa es una verdad que no ha cambiado hasta el día de hoy. Es tan vigente como cuando se la declaró al principio. Leamos estas citas.
El marido y la esposa pueden combinar su labor a tal punto que la esposa sea el complemento del marido, escribió Elena de White. Mediante su deseo desinteresado de avanzar la causa de Dios, la esposa ha hecho la obra de su marido mucho más completa. Otra declaración del espíritu de profecía. Tuve por un tiempo que reflexionar fuerte y orar mucho para vencer mi debilidad de carácter y llegar a ser, en algún grado, lo que una mujer debe ser, una verdadera ayuda idónea. No deseo ser llevada al pecado como Eva. Podemos leer también en la Biblia la primera epístola de Timoteo, a Timoteo capítulo 2, versículo 14. No debemos dejar pasar por alto la última cita referida. Da a entender que Eva fue llevada al pecado porque buscó la independencia al dejar de cumplir con su función de servir a su marido como ayuda idónea. También infiere que ese es el pecado de muchas Evas modernas, algo que deben tratar de superar y pueden superar gracias a la redención. ¿Cuántos divorcios hay porque la mujer va por un lado y el hombre por el otro? Veamos ahora la posición dignificada de Adán, que da la Biblia y confirma el espíritu de profecía. Duncan cita a Elena de White cuando dice que Eva fue criada igual en todo a Adán. Una discusión sobre lo que significa ser superior o inferior podría llevarnos muy lejos. En otros escritos ella habló, como ya vimos, acerca de la posición dignificada del hombre en el hogar. Esa posición superior dignificada, Dios se la dio a Adán en el Edén. Bajo Dios, escribió ella, Adán debía estar a la cabeza de la familia terrenal para mantener los principios de la familia celestial. Esto habría traído paz y felicidad. Cuando Adán pecó, el hombre se apartaría del centro requerido del cielo. Un demonio pasó a ser el poder central en este mundo. Por consiguiente, la posición de cabeza del hombre en su hogar no es una maldición como lo pretende Duncan, sino una posición dignificada que, cuando se respetan los principios del Evangelio de ambos lados, es una bendición. La maldición tuvo que ver con una sumisión bajo contención y rivalidad, no con una sumisión voluntaria y feliz en un contexto cristiano que acerca a toda pareja al ideal edénico. Y ahora tenemos que preguntarnos si la sumisión va más allá del matrimonio. La sumisión, en efecto, no se limita a la relación matrimonial. Según lo presume Duncan en la página 106. En el Antiguo Testamento se requería tanto a hombres como a mujeres someterse a los líderes de los clanes y de las tribus en un contexto de liderazgo expresado por la palabra rosh, cabeza. Éxodo 18:25, Jueces 10:18, 11 versículos 8 al 9 y 11, etc. Recordemos que la palabra rosh, cabeza, se la usa en el Antiguo Testamento en relación con Saquén, anciano, Nashi, jefe, Sar, príncipe, Quasir, gobernante, y aún con Cohen, sacerdote. Ya vimos que las versiones modernas traducen muchas veces rosh por jefe y líder. Por supuesto, nadie debe pretender ejercer un dominio imperial o abusivo sobre hombres y mujeres. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Mateo 20, versículos 25 al 27. Jesús también lo manifestó así. Recordemos que el hecho de que Dios era la cabeza suprema de Israel no significaba que otros hombres no podían ser cabezas del pueblo. Lean segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y el versículo 12. Y si los ancianos de Israel eran considerados cabezas del pueblo,
¿Por qué no podrían los ancianos de la iglesia ser considerados también cabezas de la congregación con el sentido de líderes o dirigentes en el gobierno de la iglesia? En efecto, se requería también la sumisión de hombres y mujeres a los pastores en las iglesias, quienes, como en el Antiguo Testamento, fueron siempre hombres. Hebreos 13:17, y podemos ver Primera Epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. También se requería sumisión a las autoridades civiles ordenadas por Dios. Romanos 13:5, Primera de Corintios 16:16, Primera Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Pero tenemos que recordar que la autoridad de los hombres tenía límites marcados por la ley de Dios en todo contexto. Las mujeres tenían autoridad sobre las mujeres en ambas dispensaciones, la antigua y la cristiana. Génesis 17, versículos 7 al 10, Tito 2, versículos 3 y 4. Y ellas servían a los apóstoles como ayuda complementaria en sus viajes misioneros, Filipenses 4, versículos 2 y 3. Es notable en este contexto que Elena de White nunca reclamó literalmente, según sus propias palabras, la posición de líder o dirigente de la denominación. Adán, como monarca del mundo. Este es otro aspecto que se suele descuidar. Repetidas veces refirió Elena de White el propósito divino de crear a Adán. Lo nombró monarca del mundo. ¿Cuándo? En la creación. Y Satanás alardeó después haberle arrebatado ese dominio cuando se autoadjudicó el título de príncipe de este mundo. Eso jamás dijo ella de Eva. Y si el plan de Dios en la creación fue hacer de Adán el rey de la tierra, eso significa que Adán fue creado como cabeza de la mujer, porque los príncipes y el mismo rey de Israel fueron considerados Rosh, cabeza, Éxodo 18:25, Deuteronomio 1, versículo 15, segundo libro de Crónicas 5:2, Miqueas 3:1, etc. Y esto repitámoslo sin negar el hecho de que la cabeza suprema era Dios mismo, segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. ¿De dónde extrajo Elena de White el concepto de que Adán iba a ser el monarca de esta creación? De la Biblia en ambos testamentos. Él fue creado primero, sí, ese hecho tiene valor, antes que la mujer y antes que toda descendencia, Génesis 1:29. Él fue el primer Adán, según el apóstol Pablo, quien poseía el principado, la primogenitura de esta creación. Colosenses 1:16 puede verse en este contexto, que pasa después a pertenecer al segundo Adán. Ese digno privilegio se lo arrebató el ángel rebelde, quien pasó a constituirse en príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30. De allí que tuvo que venir un segundo Adán, no una segunda Eva, para recuperar ese principado que el diablo le había usurpado al primer Adán. Ese segundo Adán iba a ser el primogénito que iba a recuperar la herencia. El primero, en importancia o categoría, en resucitar de entre los muertos. Es muy significativo en este contexto el primer abrazo que el espíritu de profecía describe entre los dos Adanes, entre el primer Adán redimido y el segundo Adán que lo redimió. Nada dice el espíritu de profecía acerca de un futuro encuentro entre una primera Eva y una segunda Eva. Aquí no queda otra opción. O el apóstol Pablo malinterpretó la historia del Génesis, o Duncan y los profesores de Andrews que lo siguen malinterpretan no solo la historia del Edén, sino también al apóstol Pablo. ¿Qué decir del señorío? Headship en inglés.
En inglés se usa la palabra headship, cuya traducción más adecuada sería dirigencia o liderazgo masculino, sin implicar necesariamente soberanía o dominio o autoridad dictatorial. Mencioné la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 3, donde exhorta a no ejercer señorío. Esto es, sin hacer notorio ese señorío. El mismo término lo emplea la traducción griega de los 70 en Génesis 1:28. Si por cabeza o dominio debemos entender imposición de señorío o dominio, entonces ese término no cuadra con la posición que Dios le dio a Adán antes de la caída. Ese papel de dirigente lo tuvo Adán sin necesitar impresionar a otros con esa posición, porque nadie se la había disputado. Todo mal uso de su posición por parte suya o la rivalidad iniciada por las mujeres vendría como consecuencia de la caída. Nos hemos tal vez acostumbrado a mirar esos términos bajo su uso negativo posterior a la caída, pero en el contexto del Edén eso no ocurría. Leamos. Adán fue nombrado monarca del mundo en la creación. Es evidente que recibió un señorío o dominio sobre todo lo que había sido creado, incluyendo su mujer, quien compartiría con él ese dominio sobre la creación, Hebreos 2, versículos 7 y 8. Pero eso no quería decir que Dios lo nombró como un señor dominador o dictatorial sobre su creación, como alguien que podría abusar de sus prerrogativas, porque él estaría bajo la dirección divina. El problema se introdujo cuando Adán perdió su dominio sobre la creación, el que pasó a ser ocupado de alguna manera por el príncipe de este mundo, el ángel rebelde. En otras palabras, si entendemos por el término cabeza un papel dirigente sobre la mujer, sin connotaciones excesivas o abusivas, es obvio que esa fue la posición que Dios le asignó a Adán cuando creó a nuestros primeros padres. En algunos contextos sería preferible usar el término dirigente en relación con la iglesia. Este es el término que empleó Elena de White cuando dijo que nunca ejerció o pretendió desempeñar la posición de dirigente de la denominación. Concluyamos. Dios hizo al hombre y a la mujer iguales en cuanto a su naturaleza humana y a sus deberes y derechos para con Dios y su creación. Pero los hizo varón y hembra diferentes en función. Al hombre le correspondería el liderazgo de su hogar, tanto en los aspectos comunes como en los religiosos, lo que más tarde incluiría un papel sacerdotal en relación con el sacrificio. La mujer debía ser un complemento positivo a la labor de su esposo y tendría a su cargo en forma especial la crianza de los hijos. El pecado hizo que, a menudo, esa unión ideal requiriese abnegación y sacrificio, lo que produce a menudo dolor. La restauración del Evangelio consiste en hacer placentero tanto el liderazgo del hombre en su hogar como la complementación de la mujer para que su marido y su hogar triunfen en la vida. Este principio en la pequeña iglesia del hogar debía aplicárselo también a la iglesia más grande de la comunidad. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque nos creaste, varón y mujer. Gracias por el hogar que nos permites formar. Ayúdanos a cumplir con el designio tuyo, con ese diseño divino que busca lo mejor para sus criaturas, no solo cuando creaste a Adán y Eva, sino también a toda su descendencia hasta el día de hoy. Gracias por tus obras maravillosas y prepáranos para vivir eternamente en la creación que
harás otra vez, sin ya los estigmas del pecado que han arruinado mucho de esa primera creación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.